Jonathan, Estefanía y él van próximo a Rumanía. And people ask me, what are the future languages? Where will the next countries be? And what I ask you, this is a challenge and an opportunity for you, is think about what are the most widely spoken languages in the whole world? Muchas personas le preguntan, Arabic, China, French, Spanish already, China, Arabic, Portuguese, what else? Hindi, Punjabi, yep, India, the country of India. We're not even there yet. What else, guys? Korean, we're there. Yes. What else, guys? For me, Damian, every setback that I've had in my life was a setup for something better. Every time I got knocked down, no era nada más que una preparación para un peldaño mayor, para poder llegar a un nivel más alto. So, básicamente utilizó cada derrota o utilizó cada fracaso para poder impulsarse hacia adelante. and that's true for me in all phases of my life. I oftentimes, Y eso es la verdad para él en todas las fases de su vida. oftentimes things don't work out. Muchas veces las cosas no trabajan And you start to ask, why me? Why is this happening to me? y Why las me? personas se preguntan, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué me está sucediendo a mí? But a lesson, guys, that I wish I learned at your age, at 16, 17 years of age, is not to ask the question, why me? Muchas personas jóvenes, 16, 17 años, se preguntan ellos mismos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? But I started to ask the question, why is this happening? What is this happening for? I feel that, the Creator, my spirit, God. Básicamente through me. empecé a hacerme la pregunta diferente. Empecé a preguntarme, ¿por qué es que me está sucediendo a mí esto? ¿Para qué me está preparando? I've always believed that God's delays aren't God's denials. Él siempre cree que las negaciones de Dios no son por gusto, son como para prepararlo para algo mejor. Yeah. And so I'm always asking, what am I being set up for? What's the lesson? What am I being set up for? So él siempre se pregunta, ¿cuál es la lección que aprender hoy sobre esto? Yeah. So básicamente tiene la habilidad de salirse de sus situaciones, poderlas analizar y ver qué es lo que la vida le depara en cada situación. Eso es difícil. So what I knew by studying this travel technology company was that the cruise industry was the fastest growing segment within travel. So, lo que aprendió de esta lección, lo que le pasó en Dubái, es que la industria de los cruceros era la industria que más rápido crecía en el mundo entero. It was the most profitable, the Era fastest la growing. más asequible. Yep. And then again, remember, I didn't go into it, thinking that I would get into the cruise business, but I learned this. Y piensen, él no llegó ahí pensando que se iba a meter en el negocio de los cruceros. Simplemente esto lo aprendió de la situación. Faster than rental cars, faster than Mucho más rápido que hotels. la renta de carros, mucho más rápido que los Hotels. hotels. Yeah, Los hoteles. faster than rental cars, hotels, airlines, Olito. more profitable than any of those segments. Mucho más profitable que las líneas aéreas también o de cualquiera de los otros servicios. But here's what else I knew. This was important. Listen, this is más important. Y esta es la parte más importante. Is that the cruise industry promoted to those people with money and time. Es que la industria de los cruceros El promovía mero, a aquellas personas que El tenían mero, tiempo mero. y dinero. And so I saw this idea that if you could make it affordable for everybody, todos los gentes, So, everyone. pensó en la idea de hacerlo asequible para todo el mundo, en vez de para personas que tuvieran tiempo y dinero. Not yet. And so this was the start of the idea. When I got back, I called an executive with Holland America Cruise Line.
So, cuando regresó, llamó por teléfono a un ejecutivo con Holland America Cruise Line. Holland American Cruise Line Yeah. And I said, I have an idea. y le dijo, tengo una idea. I want to be the deep discount king. I want to. Yo quiero ser el rey del descuento. Yeah, I want to offer cruise prices lower than anybody in the market. Quiero poder tener la oportunidad de ofrecer los precios de los cruceros más bajos de todo el mercado. The executive said, Michael, you have good energy, but I want to tell you something. Nobody will work with you. No cruise line will work with you. El ejecutivo le dijo, Michael, tienes mucha energía, tienes mucha alegría, pero ninguna de las líneas de crucero va a querer trabajar contigo. And I said, ¿por qué? Why? Why? Y él preguntó, ¿por qué? And here's what he said. He said, the cruise lines own the ships. They Le own dijo, the product. las compañías de cruceros son dueños de los barcos. They can't allow you to undercut their prices. Ellos no te pueden permitir que tú les rebajes los precios. So he said, you have to go figure something else out. Tienes que salir a poner otra idea junta para que esto suceda. And so the idea was, Entonces la idea fue, on a run, I'm running, está corriendo cuando esta idea le pasó, por su mente. and I'm thinking about how do I interrupt the pricing? How do I interrupt the pricing of the cruise Se industry? preguntó, ¿cómo puedo interrumpir el precio de las líneas de crucero? And so I like to go to Costco. A mí me gustaría ir a Costco, fue lo que pensó. Or my family likes to rent movies from Netflix. So, su familia también le encanta rentar películas de Netflix. Yep. And I also have insurance Y también tiene un seguro with AAA. con la AAA. So, lo que está queriendo decir es que a él le gusta comprar por mayor, por menos precio. A él le gusta rentar películas por $1 o $12 por mes, todas las que quiera. So, le gusta comprar bulk con menos dinero. Esa es la idea. Yeah. And so how does Costco make its money? ¿Cómo Costco hace su dinero? Membership. Con memberships, Membership. con membresías Private membership. Yeah. y volumen. So I went back to the executive with Holland America. So, viró hacia el ejecutivo con el que se reunió And I said, here's my idea. y le dijo, aquí está la idea. I will introduce a cruise membership club. Vamos a hacer el primer club de membresía de cruceros del mundo. We won't advertise to the public. No vamos a hacer propaganda para el público. The website will have a secret passcode. El website va a tener un password secreto. And for our members, we will offer cruise prices not available to anybody else. Y para nuestros miembros vamos a ofrecerle los precios de crucero que nadie más pueda tener. And then the phone was silent. Y entonces el teléfono se quedó en silencio. It was silent. And then he was thinking, he came back and he goes, that's a good idea. And then, en ese momento él le contestó, eso es una muy buena idea. And so then I started to call as many people that I knew. Entonces empezó a llamar a todas las personas importantes que él conocía. The executive said, let me put you in touch with a lawyer, El ejecutivo le dijo, voy a ponerte en contacto con un buen abogado, one of the top travel lawyers in the con world, uno de los mejores abogados de la industria de los viajes en el mundo, who helped to launch a company called Hotwire. quien ayudó a una compañía llamada Hotwire a salir al mercado. Maybe you've seen Hotwire commercials on TV. Ujú. Hotwire, hotwire.com. Hotwire.com fue el mismo abogado que los ayudó a salir al mercado. And this same lawyer also helped to form a network marketing company called World Ventures. Y el mismo abogado ayudó a una compañía de mercadeo en redes llamada World Ventures. Ventures. Yeah. And then I called my friend Frank Cadena Y en ese mismo momento llamó a su amigo Franco Dina. and told him about the idea. Frank says, Hutch, anything that you're doing, I would love to be a part of. Y Frank le dijo, Hutch, cualquier cosa que tú estés haciendo, yo quiero ser parte de ella. Yeah. Frank had already been on 25 cruises.
Pero Frank ya había estado en 25 cruceros. And so it's important right now for many of you that you're starting to do what I did. I started to call everybody that I knew. I called all my friends, telling them about my idea, just simply sharing the idea that I have. That's Por all eso I es did. importante que ustedes empiecen a hacer lo mismo que él hizo. Empezar a llamar a todos sus amigos, empezar a compartir esta idea, y a compartir esta idea, y a compartir esta idea. And so think about it. If I had not called Frank Cadena, if I had not called him, we wouldn't be here today. Piensen esto, si yo no hubiera llamado a Frank Codina, ninguno de nosotros estuviera hoy en esta sala. So right now is the most important time. So, este momento es el tiempo más importante. You have to make phone calls. You have to call people. Tienen que hacer llamadas, tienen que llamar a las personas, tienen que contarle a las personas. As Jonah talked about, you have to make contact. This is what I did. I did the same thing. I called everybody that I knew, tell them about my idea. I wanted to hear people's reaction. But remember, I always started with, I have an idea. I have an idea to share with you. So, él llamó a las personas y algo importante, esto lo quiero decir, Michael, please. I want to translate this. No. I want to translate it different because I had the opportunity to be at a dinner with him. And he actually... Aquí quiero hacer una pausa porque yo tuve la oportunidad de estar en una cena con él y esto me lo enseñó directo a un grupo de nosotros y es que llamar a las personas y mostrarlo como yo tengo una idea y quiero que me digas qué tú crees de esta idea. Oye, Esto eso fue lo que te pone a la dije. persona en un compromiso, el compromiso de ayudarte. Tú básicamente le estás diciendo, tengo una idea, necesito tu ayuda, dame tu opinión. So go for it, I'm sorry. Yeah, no, you're spot on. I said, I didn't call anybody and says, I have a business opportunity. No, I said, I have an idea. Él no llamó a nadie y le dijo, yo tengo una oportunidad de negocio. Él llamó a sus amigos y le dijo, yo tengo una idea. I have an idea, Rafael, of something that you and I could do together. Tengo una idea, Rafael, de algo que tú y yo podemos hacer juntos. That's right. So that's the first thing I want you to write down, is when you're calling people, first of all, you have to call people. You have to talk to people. So, lo primero que quieren que ustedes escriban es que lo primero que tienen que hacer es llamar a las personas. So, la acción de llamar a las personas es lo más importante. Y lo segundo es decirle, yo tengo una idea. Yeah. Tengo And una then idea. also, I have an idea of something we could do together. Ay, Yo mira. tengo una idea de algo que tú y yo podemos hacer juntos. And so people want to say, what is it? Y las personas enseguida van a preguntarte, ¿pero qué es? Well, what is it? Y la curiosidad mata al gato. Yeah. But I just gave you two very important points. Two very important points. So, les acabo de dar dos puntos muy importantes. Yeah. The more people you contact, La mayor cantidad de personas que ustedes contacten, más gente, más dinero. mucho más dinero pueden generar. More conversations you have with people, Mucha más conversación ustedes puedan tener con personas, more mucho más resultados. more money that you have, more results. So people always ask me all the time, Damian, Michael, can I make good business? Can I make a good income with Incruises? Las personas le preguntan todo el tiempo, Michael, yo puedo hacer un buen ingreso con Incruises. And I say, seguro, sure. Y yo digo, seguro, claro que sí. But I say, tell me, how much time will you invest talking with other people? Pero dime, ¿cuánto tiempo tú vas a gastar hablando con otras personas primero? I say, how many hours? How many ¿Cuántas hours horas? per week? ¿Cuántas horas a la semana? And you know what I hear? 5 hours. Y él escucha para atrás, alrededor de 5 horas. And you know what I say? You won't make much money with Y yo le digo, no vas a ganar mucho dinero con Incruises. if you're only investing 5 hours talking with people. I'm not saying texting. I'm not saying Él no está hablando de testear, sending él no people está hablando, messages. no, I'm saying hablando con las hablando, personas. talking with people, Interacting, interacting. interactuando. Yeah. So that's a very important point. So, eso es un punto muy importante. You have to talk with people. Does everybody like to talk with people? Yeah. Okay. If you like to talk about vacations,
if you like to talk about vacations, people, ¿Les gustaría hablar sobre las vacaciones? Ustedes tienen que hablar con la gente. people love to talk about their vacations. A las personas les encanta hablar sobre las vacaciones. So the second most important point is, after you say, I have an idea for Lo a city. segundo más importante es después que usted le dice, yo tengo una idea que podemos hacer juntos. Just something for us to do together, is you have to ask, before I tell you, let me ask you a question. Entonces tú preguntarías, déjame hacerte una pregunta. Yeah? Where did you go on your last vacation? ¿A dónde fuiste en tu última vacación? Where did you go? ¿A dónde fuiste? What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do this summer for vacation? ¿Qué hiciste este verano para las vacaciones? And then the people will what? They'll tell you. Y las personas enseguida empiezan a contarte. So you have to ask questions. So tienen que hacer preguntas. Where did you go on your last vacation? ¿A dónde fueron en su última vacación? Third most important point I'm about to tell you right now. El Third most tercer punto important más point. importante que les quiere decir, Write these two words down. People want escriban estas dos palabras, por favor. people want two things in life. Las personas quieren dos cosas en la vida. People want more, Las más personas quieren más tiempo con familia, more time with their tiempo family, con la familia, more money, más dinero, more vacations, más vacaciones, more quality life. más calidad de vida. ¿Sí o no? Okay? What else do they want? People want less of, menos, Las personas quieren menos trabajo, less work, less work that you don't love. menos trabajo que tú no ames. Yeah. Eso es verdad. Amen to that. Yeah, less stress, Mucho menos estrés, less anxiety, menos ansiedad, less poor health. menos pobreza en la salud. ¿Sí o no? ¿Sí? So that's your job. So, su trabajo es ese. You have to ask people, Ustedes tienen que preguntarle a las personas what do you want? qué es lo que quieres. What do you want? ¿Qué quieres? What do you want? ¿Qué es lo que quieres? Okay, so right now, three things. What do you want more of in your life? Escriban ahora mismo 3 cosas que ustedes quieren en su vida. Right now, what do you want more of in your life? Write 3 it down cosas a las right que now. quieren más en su vida. Viajar, tener dinero Better health. y llevarme a todos mis amigos conmigo. Salud, Salud, familia, familia, y otro, amor, amor, y dinero. Okay, todo primero, el dinero llega después. okay, fantastic. All right, what do you want less of? Ok, Write escriban down two things. 2 cosas de las que quieran menos en la vida. Two things that you want to stop doing. 3 cosas que les gustaría parar de hacer. Stop. No lies. No more. Not a más. ¿Qué no quieres hacer? Todo eso que están diciendo. Okay. You just have to get clear what. What do you want? So, tenemos que tener realmente claro qué queremos en la vida. What do you value? Qué es a lo que le entregas valor. And as long as you're clear about what you want Simplemente cuando estás claro sobre lo que quieres and what you value, y lo que tú le das valor o otorgas valor, then you're going to figure out why will you get what you want? entonces Why? sabrás por qué tú lograrás lo que quieres. En otras palabras, el que tiene un porqué siempre encuentra un cómo. Fourth point. El punto número 4 más importante, is that we get in life nosotros obtenemos en la vida what we have to have. lo que tenemos que tener. ¿Sí o no? We get what we tolerate. Tenemos lo que nosotros toleramos. We get what we have to have. Tenemos lo que tenemos que tener. Tenemos lo que toleramos. We get what we tolerate. And we get what we settle for. We get Y what we settle tenemos for. lo que nos conformamos. Is it true? ¿Sí o no? Seguro. Of course it is. Yeah. We get what we have to have. And so this has been my life. I've always made a decision. I've always had big goals. I've had big dreams. So, esto ha sido mi vida. Yo siempre he tenido grandes metas en mi vida, siempre he tenido sueños grandes
y quiero siempre escalar arriba. And so the only difference between you and I is I have big dreams, a big vision. La única diferencia entre tú y yo es que yo tengo muchos sueños y tengo muchas visiones. Tengo una visión bien grande. And do you think that I've had rejection? Do you think that I've had failure in my life? Ustedes piensan que a mí no me han dicho que no. Ustedes piensan que yo no he tenido fracasos en su vida. Claro que sí, of course. Claro que sí. But you know the difference is I would not settle. Pero la diferencia es que él no se conforma con eso. Él sigue hacia adelante. I would not accept Él no acepta what other people wanted for me. I lo would que not las otras accept it. personas quieren de él. Yeah, because people aren't responsible for your life. I'm responsible. Porque las for my otras life. personas no son responsables por mi vida. Yo soy responsable por mi vida. We get what we have to have. Tenemos lo que tenemos que tener. We get what we settle for. Tenemos lo que nos conformamos teniendo. So it's always important to ask, So, es siempre importante preguntar, what do I want? ¿qué es lo que yo quiero? What do I value? ¿Qué es a lo que yo le entrego valor? And why will I get it? Why will I make it happen? ¿Por qué yo lo tendría? ¿Por qué lucharía por eso? Okay, so team, I haven't said one word yet about cruises when I'm calling people. So, equipo, yo no he dicho una sola palabra sobre incruces cuando llamo a mis amigos. I talked about an idea. Yo hablo sobre una idea. I asked, what do they like to do for vacation? Le pregunto qué es lo que le gustaría hacer por vacaciones. And then I think it's also important to ask, do you mind if I ask you, how are things in your life? If you could have more of or less of, what would it be? You have to ask this. Y creo que también es importante preguntarle a tus amigos qué es lo que te gustaría tener. Si tú tuvieras más de esto, tendrías menos de esto otro, o si tuvieras más vacaciones, más dinero, mucho mejor estándar de vida, tuvieras menos estrés, menos problemas en tu vida, menos problemas de salud. Yo creo que sí. But you know what? It takes courage. Pero para eso hace falta coraje. Coraje. It takes courage. Valentía. It takes courage to ask people what do they want. It takes courage to ask people what do they want more of in their life. It So- takes courage. Toma coraje poder preguntar a las personas mirándole a la cara qué es lo que tú realmente quieres de la vida. And where does it show up in your body? ¿Y dónde el coraje aparece en tu cuerpo? Where does it show up? ¿Dónde aparece? Where does coraje show up in your body? In your physical body. ¿Dónde el coraje aparece en tu cuerpo físico? In su corazón. En tu corazón. The more you care, the more courage you have. Mientras más a ti te importan los demás, más coraje tú tienes. Mientras más te importa, más coraje tienes. The more you care, the more courage shows up in your life. Oh my God. Entre más, Mientras más tú creas en los demás, más coraje aparece en tu vida. Can you hold on a second, Michael? Coraje, you just copy it from. That was amazing. I was back there with you, and you seen the word courage. You asked me to translate, and then you. pero eso es valentía, no es coraje, es valentía. Lo que le está hablando es de No, it's valentía. courage. Valentía. Entre más te preocupas por alguien, más valentía tienes para decirle. O sea, es diferente a Coraje y coraje. valentía son sinónimos. Él cogió coraje de Jonathan. Coraje se lo So courage shows up where? Courage shows up So, entonces, coraje aparece en tu corazón. in your heart. Right. What's the opposite of courage? So, ¿cuál es el antónimo de coraje? Fear. Miedo. Okay, question, pregunta. Where does fear show up inside your body? Entonces pregunta, ¿dónde aparece el miedo en tu vida o en tu cuerpo? Where does it show up? In su cabeza. In your head. Está en tu cabeza. So this is what I tell you, team. Get out of your head. So, eso le digo a mi equipo, sálganse de su cabeza, Get out of your head. Get sálganse de su into cabeza y empiecen a escuchar su corazón. your heart. Get out of your head. Get into your heart. When you're in your head, you're trying to figure out how Incruises works. Cuando tú estás en tu cabeza, tú tratas de figurar cómo Incruce realmente funciona. When you're in your heart,
You're figuring out why. Cuando estás en tu corazón, tú descubres cómo es que funciona. I promise you, I came the furthest away this morning to get to this meeting. I know I came the furthest. Yo les digo a ustedes, yo creo que fui una de las personas que vino de más lejos para venir a esta reunión. I flew this morning, got up at 5 o'clock. Dice, yo me paré esta mañana a las 5 de la mañana I'm y in, volé. I'm in downtown Manhattan, New York. Estaba en el downtown Manhattan, New York, At 5 o'clock this morning. a las 5 de la mañana esta mañana. You know why I'm here? ¿Y ustedes saben por qué estoy hoy aquí? Because I love our team. Porque él ama a su equipo. Because I make decisions from my heart. Yeah? Not the head. Get out of the head. Sáquense de su cabeza, empiecen a escuchar su corazón. Yeah. Get into the heart. Empiecen a escuchar su corazón. And so in your head, you're asking how? How does Incruces work? So, en tu cabeza siempre te vas a preguntar cómo funciona en cruces. How does Michael afford 2-for-1 cruise dollars? ¿Cómo es que Michael puede garantizar $2 por cada $1 que yo pongo adentro? $2 por cada $1 de lo que yo pongo adentro. But it's important just to take a step back. Pero es importante pararse hacia atrás o dar un paso atrás But know very clearly, what do I love about Incruces? What do I y love? pensar bien claro qué es lo que yo amo de cruces, qué es lo que realmente hace importante en cruces. Yeah, so write it down. 3 things very quickly. So, escríbanlo bien rápido, 3 cosas. What do you love about Incruces? ¿Qué es lo que amo de cruces? Write it down very quickly. Right now. Escríbanlo, ¿qué es lo que amo de cruces? What do you love about Incruces? So we had this great vision. So, tenemos esta gran visión. I was so lucky to have this conversation with Frank Cadena. So, yo tenía tanta suerte de haber tenido esta conversación con Franco Dina. Frank Cadena is our brother. Frank Cadena is mi hermano. So, Franco Dina es como mi hermano. We're partners in Cruises. Somos partners también en Cruces. He's a great husband, Es un gran esposo, a great father. un gran padre. He has 3 beautiful boys, Tiene 3 hermosos hijos. and he's very unique. This is Y important. él es bien único. Es una persona bien única. Frank is like me. He has Frank es como yo, left brain, very smart. pero tiene menos cerebro, mucho más inteligente Numbers and money. y mucho más dinero. Yeah, but he also on the Margarita, right side, yo te di el cargador. He has, Mira, ahora aquí. creativity, Pero en el lado derecho tiene mucha creatividad and he also has a big heart. y tiene un corazón bien grande. We're great partners. So, hacemos una pareja bien grande. Frank leads with numbers Frank va hacia adelante con números and how, y cómo, and I lead with my heart y yo voy hacia adelante con el corazón and vision. y con la visión. So we're great partners. That's a great team. And so again, the fathers in the room, don't stop. Papas, where are the papas? So, los padres en el cuarto, levanta la mano. Okay, what is our job as fathers? What's our job? What's our job? ¿Cuál es nuestro trabajo como padres? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres? Exactly. That's our job. Our job is to protect. Our So, job, nuestro trabajo es proteger, our job is to provide. nuestro trabajo es proveer, That's our job. ese es nuestro trabajo. We also have to what? As a Nosotros father, también tenemos que hacer algo más como padres. we have to fight for what's right. We have to Tenemos que fight luchar por lo que está correcto, for what's right. We have to be strong for our family. tenemos que ser fuertes para nuestra familia. That's the job. That's my job. Ese es nuestro trabajo. My job is to protect you and I. Pero su trabajo es proteger, nuestro trabajo es protegernos el uno al otro For the long term. That's my por job. el tiempo más largo. That's my number one job. Is to protect us. So, su trabajo número 1 es protegernos.
And the mamas, where are the mamas? ¿Y las mamás? ¿Dónde están las mamás? Yeah. What is your job? ¿Cuál es su trabajo? What is your job? Dar buen ejemplo. Give a good example. To be a good example. Fantastic. What else? No. Love, amor. Un abrazo, kisses, besos, hugs, kisses, right? That's your Los job. valores. Is to Todos los hug valores. and protect and Es to abrazar y love proteger y dar amor and to show your love, show y your mostrar el amor. appreciation through hugs and Mostrar la kisses. apreciación a través de los abrazos y los besos. Adding cruises, En cruces it's necesario, it's necessary es necesario that you're both a papa and a mama. que ustedes sean papás y mamás. This is important. You, Y esto es importante. you have to fight, you have to be an example as a father. Tienen que pelear y ser un ejemplo como You, padres. you have to protect your children just like Tienen you que do. proteger a tus You have to a show tus downlines you have to como- show your children an como si example. ellos fueran tus hijos. Y tienes que mostrarle a ellos el ejemplo. But Pero tú also tienes que liderar primero. but also you have to love your team. Pero también tienes que tener amor por tu equipo. You have to give them hugs and kisses. Y tienes que darle abrazos y besos. But if you also see that they're not doing it right, Pero si ves que no lo están haciendo correctamente, you have to say, hey, tienes que decirle, hey, ¿qué pasó? what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Dale, Vale. ándale, Yeah, ándale. right? You got to get in their face. You got to say that's not Tienes que right. pararte delante de su cara y decirle, esto no está correcto. Okay, so that's my job. So ese es mi trabajo. I'm the papa, I'm the abuelo, Y sí. and I'm the mama and abuela. Okay? That's my job. That's your job also. To fight, to protect, but to love and serve Luchen para proteger, para amar y para servir. and take care of your team. Y para poder servir a tu equipo. Let me tell you someone else. We started the business August 2015. Déjenme decirle algo más. Empezamos el negocio en agosto del 2015. We launched the business Lanzaron el negocio January, February 2016. en enero, febrero del Está joven. 2016. We Está joven went el on our negocio. first cruise as a company in July Es 2016. ahora Fueron cuando en se su puede primer uno hacer, crucero como compañía en julio hacer del negocio. 2016. So 6 months after, 6 meses después de haber, we launched the business, de haber lanzado el negocio, we went on a se cruise. fueron en un crucero. Some of our partners, some of our socios, Algunos de sus socios thinking that the only way to succeed in the business is pensaron que la única manera de salir adelante en el negocio to go on a cruise right away. era en salir en un crucero al momento. I don't think this is correct. Yo no creo que esto es correcto. No, it took us 6 months before we went on a cruise. Le tomaron 6 meses antes de que ellos pudieran salir en un crucero. And so the thing is that do we require you to buy products within cruises? Nosotros les requerimos a ustedes que compren productos con cruces. We don't. No. People ask me, people ask me, Las personas le preguntan a él bien a menudo, Michael, Michael, what are you most proud of ¿de qué es lo que más te sientes orgulloso as the CEO of Incruises? como el CEO de Incruces? I say number one, Y él le dice, número 1, 100% 100% of our members de nuestros miembros have saved money. pueden ahorrar dinero. Not 95, not No 90%, 95, no 93, Not 100% not 80%, de nuestros miembros pueden ahorrar dinero. 100%. 100%. 100%. Number two, what else am I most proud of? Número 2, de lo que más me siento orgulloso, I'm most proud of the fact that you don't have to buy products. y es que ustedes no están obligados a comprar ningún producto. Ningún producto. And every dollar that you put into Incruises Y que cada dólar que ustedes ponen dentro de Incruces creates value for you immediately, crea valor para ustedes inmediatamente. which goes with my philosophy in life, Que va con mi filosofía en la vida, that for a relationship to last a long time, que para que una relación dure por un largo tiempo, you have to what? You have to add value. tú tienes que agregar valor a la vida de los demás. As long as you add value in business, Mientras
siempre agregas valor a negocios, then you'll stay in business a long time. entonces estarás en negocio por muchos años. So this is the answer to your question. Entonces esta es la respuesta a tu pregunta. People say, how long will cruises last? Las personas me preguntan ¿cuánto tiempo durará en cruces? I say forever. Yo les respondo siempre para toda la vida. Why? As long as Para toda la vida. as long as we're adding value, Mientras nosotros nos mantengamos agregando valor, then people will stay with you a long time. entonces las personas se quedarán contigo. ¿Sí o no? Sí. If you go into a relationship to take, if you go into a Cuando tú relationship vas en una relación para tomar ventaja o para tomar de esa relación, to get, if you go to get in a relationship, if you go to take, so, how si long vas will that, a how long tomar will o a that arrebatar, relationship last? ¿cuánto piensas que esa relación va a durar? Short term. Muy poquito. Muy poquito, right? Very short. And so the legacy of our company in cruises, So, the legacy of our company in cruises el legado de Cruces, o lo que él ve como el legado de Cruces, is amor, is love. es amor. Yeah. And what's the greatest expression of love? ¿Y cuál es la expresión más correcta del If you amor? love someone, what's the best way to express it? The best way to express your love is to give. ¿Cuál es la manera más correcta de expresar el amor? Es dando. As a father, what's the best way that you show Como your padre, love for your boys? ¿cuál es la mejor manera que tú puedas mostrar a tus hijos que lo quieres? In Es English, dando. the best demonstration of your love for your children is tiempo, time. En inglés, la mejor T-I-M-E. manera de mostrar el amor a tus hijos es brindándole tu tiempo, Quality time. tiempo de calidad. I am so busy right now with Cruises. Yo estoy tan ocupado, pero tan ocupado en estos momentos con Incruces, This coming week, I leave for a trip and I'm gone for 3 weeks. que esta semana yo me voy a ir de viaje por 3 semanas. 3 weeks. But you know what? This past weekend, I spent the weekend with my son. Pero ¿saben qué? Este fin de semana pasado, yo pasé el fin de semana entero con mis hijos. Because my son starts a new job tomorrow. Y que uno de sus hijos empieza un trabajo nuevo mañana. See, when you care, courage shows up. I'm so busy. Cuando- I said to my son, let's get together this weekend. I'm gonna close all my calendars, all my meetings. Jonah was very generous. I asked him, could we please move the meeting from Saturday to today? So le pregunté a mi hijo, ok, no importa, vamos a trabajar juntos, y empezó a hacer él arreglos en el calendario. Se viró, le preguntó a Jonathan si podíamos atrasar esta reunión un día para así poder crear el tiempo donde él pudiera brindarle a su hijo tiempo de calidad y estar ahí para él. When you care, courage shows up. Dice, cuando te importan las cosas, lo más importante aparece. When you're clear on what you want. Cuando estás claro en lo que realmente quieres. When you're clear on what's important to you, Cuando estás claro en lo que es importante para ti, you follow your heart. tú sigues tu corazón. But my head would have told me, Michael, you're too busy. Su cabeza le hubiera dicho, Michael, estás muy ocupado, no tienes tiempo para mover ese calendario. Last month, 11,000 new families. El mes pasado, 11,000 nuevas familias se unieron al negocio. That ¿Cómo I vas a feel hacerlo? that I feel personally responsible for. Que él se siente personalmente responsable por esas familias. I take responsibility for our team. Él toma responsabilidad por su equipo. But I said to my son, Pero él le dijo a su hijo, I wouldn't miss this weekend for the world. pero yo no me perdería este fin de semana por nada en el mundo. I'll go make it happen. Yo voy a hacer que las cosas sucedan. Yeah. A couple more to wrap it up. Algunas otras cosas para ya terminar. Would you like to know my 2 biggest fears? ¿Le gustaría saber cuáles son mis 2 miedos más grandes? Again, where does fear show up? In your De head. nuevo, ¿dónde es que aparece el miedo? En su cabeza. Yeah. My biggest fear, you know what my biggest fear is? Su miedo más grande es I just explained it to you. My biggest fear is that I'll get to the end of my life que él llegue al final de su vida and I won't have spent the quality time y que él no haya podido
gastar tiempo de calidad with my family, con su familia, with you guys, con nosotros, with the people that I love, con las personas que él ama realmente, with the people that I care about the con las most. personas que él le importa más en el mundo. This drives me. Esto me motiva. This drives me to get up at 5 o'clock this morning. Esto me motiva a levantarme hoy a las 5 de la mañana To get my son up. Come on, wake up, wake up, wake up. para despertar a mi hijo rápido. Vamos, vamos, He's like, vamos, Dad, vamos, Dad, vamos. Dad, no. I said, come on, let's go get some breakfast. Vamos a tomar desayuno, vamos a tomar desayuno. I said, come on, we've got to spend. This is the last time. This is driving me. Tenemos que pasar este tiempo juntos porque es el último tiempo que vamos a pasar juntos ahora. But at the court, it's really miedo, it's fear. Pero muy dentro de mí, al final, eso es miedo. Eso me da miedo. This is the fear that I have. That I won't have spent the quality time. Que no haya tenido la oportunidad de haber podido gastar tiempo de calidad con él. I fear that we wouldn't have met each other. There's so many people that need to go on vacations. So many people that are hungry to Él tiene have a miedo. business. So many people that want to have more. There's so many people that we can help. And this is what drives me. Otro de sus miedos es cuánta gente allá afuera no pueden tener un tiempo de calidad, cuánta gente allá afuera no pueden tener una oportunidad como esta de hacer una vacación a un precio asequible, cuánta gente allá afuera él no va a poder tener la oportunidad de conocer, y eso me motiva, eso me lleva adelante a poderlo hacer. So that's my biggest fear. My second biggest fear, wow. So, su segundo miedo más grande My second biggest fear is that you, my partners, es que sus will partners de negocio allow the fear, the doubts, dejen que sus miedos y sus dudas, the concerns, the limitations que sus limitaciones to stop you los paren from leading a good life. de vivir una vida de vivir la vida que se merecen. So get out of your head So, sálganse de su cabeza and get into your heart. y empiecen a escuchar a su corazón. Follow your heart. Follow your heart, sigan su corazón. Yeah, I'll give you two quick examples of fear. Everybody stand up, everybody stand up. Yeah. Okay, fear, I want to tell you, I feel fear, but this is how I handle fear. Le quiero decir, yo siento miedo y así es como yo manejo el miedo. Uy, Whenever we have fear, we stop to ¿qué dice breathe. aquí? Cuando siempre que tengamos miedo, paramos de respirar. We stop breathing. We literally shut down the neurological pathway to our brain. So, en realidad, paramos el path o el camino neurológico hacia nuestro cerebro en el momento que tenemos miedo. So I'm gonna teach you how to breathe. So, yo les voy a enseñar cómo respirar. And so you'll get back today and you'll say, well, what did you learn from the CEO? So, si van para atrás hoy y le preguntan, ¿qué aprendiste del CEO de Cruises? You won't believe this crazy guy told me how to breathe. Dice, ustedes no me van a creer, este tipo loco me enseñó a respirar. Okay, so watch. Ok, miren, Four breaths in through your nose. 4 breaths in 4 veces que respiren por su nariz, through your nose. Ready? por su nariz. Now hold it for 5 seconds Ahora aguanten la respiración por 5 segundos and then explode it out. and then sáquenlo todo para afuera. Let it out. Let it out. Let it Sáquenlo out. todo para afuera. Okay, let it out. Let it out. Let it out. Todo Good. para afuera, todo para afuera. Okay, let's go again. Ready? Now shake your body out. Shake, Check your your body body, out. arriba. Shake your body Salte out. su cuerpo. Shake it out. Sacuda su cuerpo. Shake it out. Shake it out. Shake it out. Shake your body out. Okay, listen. Ok, miren. This is crazy, but Esto parece loco, pero en realidad I went to the U.S. Open to watch Rafa Nadal, yo fui al US Open a ver a Rafael Nadal play tenis, one of the greatest tennis players ever. uno de los tenistas más grandes del mundo. He's a warrior. Él es un luchador, He's a gladiator. es un gladiador, And you watch him and you see y that, tú lo miras, but he's always breathing. pero él siempre está respirando y siempre está haciendo esta actividad. You just have to relax. The fastest, most legal way to change how you feel is to change your body. La manera más rápida legalmente de cambiar cómo tú te sientes es cambiar tu cuerpo, Is to change how you move. So es again, cambiar cómo te mueves. let's try again. 4 breaths in. Ready?
Shake it out, shake it out, shake it out. Shake it out, shake it out, shake it out. Move your body, move it Muévase, around. muévase, muévase, muévase. Move it around. Mira que hija, mira que There you go, good. Okay, now trust me just for a second. Close your eyes. Close your eyes. Ahora confíen en mí por un segundo. Stay up. Quédense de pie y cierren los ojos. Cerremos todos los ojos. Stay up, stay up. Close your eyes just for a second Cierren los ojos and just relax. y relájense. And I'd like you to picture in your mind, Y quiero que pongan una foto en su mente picture in your mind somebody that you love, de alguien que ustedes aman. somebody that you love very much, Alguien que ustedes amen muchísimo. somebody that you care about very much. Una persona que sea muy importante en su vida. And so maybe this is a brother or sister, A lo mejor puede ser un hermano, una hermana, your mother or father, tu mamá o papá, your son or daughter, tu hijo o hija, yeah, your husband or wife, tu esposo o esposa, your dog or cat. tu perro o tu gato, Yeah. But somebody that you love a lot. pero algo o alguien que tú ames And know, muchísimo. and know how good it feels to know that you're loved. Y que sientas cuán bueno se siente saber que tú lo amas. And you can go ahead and smile if you know how good it feels to know that somebody Y loves si you. ustedes saben o pueden saber cuán bueno es saber que esa persona los ama y que ustedes lo aman, por favor sonrían. And that you love somebody as well. Y que ustedes amen a esa persona también. Okay, good. Super. Now just open your eyes. Ok, muy bien, ahora todos abramos los ojos. And how did that feel? ¿Cómo se sintió eso? Yeah. But my question is, Ahora mi pregunta es, who controls the pictures? ¿quién controló las fotos? Who controls ¿Quién controla las ideas? Who controls it? ¿Quién las controla? You control it. You control it. O sea, ustedes las controlan. And so this is what I say, Damian. My heart and my soul serves my mind. Por eso es que yo siempre digo que mi corazón y mi alma sirven a mi mente. But my mind doesn't control me, Mi mente no me controla a mí, right? My mind serves me. mi mente me sirve. And so, again, if you take this philosophy that you are responsible, So, si toman esta filosofía de que ustedes son responsables for the love, the joy, por el amor, por la fascinación, por la alegría, the intimacy, por la intimidad, the money, the travel, por el dinero, por los viajes, you are responsible. ustedes son los responsables. You control this, Ustedes controlan su mente, but your heart serves your mind. pero su corazón sirve a su mente. All right, give each other at least 3 hugs. 3 hugs? Get at least 3 hugs? Dese entre todos ellos por lo menos 3 abrazos. 3 hugs, 3 hugs. 3 hugs. debe darle uno a usted. Uy, ¿qué perdí? El lapicero. Es que estoy grabando. En los viajes, crucero. Ahora va a empezar porque esto es para nosotros los que estamos adentro. Ahora empieza ya los cruceros. Él tiene una cosa más para podernos ir. Last thing. Una idea más para podernos ir, por favor. Okay, have a seat, have a Por seat. favor, siéntense. Okay. Él está hablando ya los negros, que están en el If you negocio. have a phone, Ahora me gustaría que todos sacaran su teléfono, si tienen su teléfono. and I'd like you to go to either
the reminders or your calendar. Y quiero que vayan either a los recordatorios o su calendario. And open up the reminder or the calendar for either for tonight, Por el día de hoy, abran el calendario o los recordatorios del día de hoy. and I'd like you to make 2 decisions, please. Y quiero que tomen 2 decisiones y las anoten. What is the action you're going to take tonight? ¿Cuál es la acción que ustedes van a tomar hoy? What No, is the eso action you're going to take es tonight? psicológico, eso es algo que tú vayas a tomar. ¿Cuál es la acción que ustedes van a tomar hoy? That's going to get you closer to what you want more in life. Y eso los va a llevar más cerca a lo que ustedes quieren en la vida. A ver, What's psicología. the one decision, one action ¿Cuál es la acción, cuál es la decisión that you're going to take tonight que van a tomar hoy that's going to get you closer to que los va a llevar más cerca what do you want more of in life? de lo que más quieren en la vida? Make a decision. What's the action? Jonah, what's the action? Yes, no. What is it? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción de esta noche, Jonathan? Él quiere que tú digas cuál es la acción que anotaste. I'm asking you. Leer más libros. Okay, good. Super. He wants to read more books. Okay, but more specifically, ¿cuánto? How much time? Ok, él quiere que tú seas específico. ¿Cuánto tiempo esta noche? So in other words, to read more is too big. In other words, when I say I want to read more, o sea, yo quiero leer más, no es eso específico. Si uno le pide al universo, yo quiero más, el universo le da $1. Eso es más, right? So él quiere leer por 30 minutos, Jonathan. Fantastic. So lo que él quiere es que sean específicos, ¿ok? Specific. Yeah. And when you've made this decision and you know this action, just raise your hand or just Y cuando tomen esta decisión y escriban esta acción, levanten la mano. yep. Okay, I'll keep waiting. And then the next thing, please, is also that same calendar tonight. Y la próxima cosa que vamos a hacer en el mismo calendario esta noche, I want you to make a decision, quiero que tomen una decisión an action en acción that you're going to stop doing. que vamos a parar de hacer. Something that Algo you'll que vamos a stop parar de doing, hacer. that's getting in the way of you having more of what you want in life. Algo de lo que se está poniendo en el camino sobre lo que más queremos en la vida. What is one thing that's getting in the way of you having less of in your life? ¿Qué es lo que se está interponiendo en nuestros caminos que no podamos tener Okay, so lo que más queremos en la vida? so stop the procrastination, but just by making a decision and what? Following through. Taking action. Yeah. And follow through. Okay, who would like to share one decision, please? Who's going to have ¿A quién le courage? gustaría tener el coraje de compartir lo que escribieron? Who has the courage to stand up and share one thing that you're going to do so that you have more of in your life? And then what's one decision? Yes, sir, please. Give him a big hand, give him a big hand. Hacer mínimo 5 llamadas diarias a personas para contarles el negocio. Make minimum 5 calls a day to people to share this business. Fantastic. Mínimo. Okay, so this is important, to share the idea. Y esto es importante. To share the business, no. To share the idea. The idea of O sea, something compartir la idea. Compartir la idea, no el negocio. that we could, La what? idea. That we could do together.
La idea de algo que podemos hacer juntos. Y al menos compartir la idea con una persona diaria. Y minimum, share the idea with one person a day. Todos los días. Every day. Okay, fantastic. Everybody can, nice job. Somebody else? Courage, yes, please. Okay? La idea número 1 es The number one idea is seguir escuchando videos del salto cuántico para reconstruir mi mala información que he tenido desde que nací. continue listening to videos of the quantic jump so she can reconstruct the bad habits that she got all her life. Ese Okay? está buena. ¿El que codificó? Yeah. El número 2, Okay? como soy profesora, en verano es unas vacaciones largas y son vacaciones que uno no gana dinero. So as a teacher, she's a teacher. Okay, on the summer there are long vacations, and those terms of time they don't make any money. Por esa razón conseguí otro trabajo que es físicamente más pesado, mi cerebro dormido en ese trabajo, Ok. entonces voy a renunciar a ese trabajo para otro. So because of that, she had to get a new job. Okay, that was it involved a lot more physical, Quiere viajar. from her and a lot more from her. So basically, it was draining her. So what Veremos a she ver si le did alcanza was para pagar take los on the biles. No, si nada más pagas una sola vez. Decide or dedicate more Ella time to para cruises pagar los and develop biles. No, business. aquí tú nada más pagas una sola vez y además te pagan aquí. Escúchame, pero ella tiene que pagar todos los meses los biles y renuncia al trabajo. ¿Con qué? Pero es que aquí usted coge dinero. Sí, pero no es así. Okay, one of my goals is Oye, otra vez. quit my job because I've been there for many years. Y conseguir muchas amistades, conocer más gente y poder plantearle esta idea. And try to share this idea with many people so we can grow this business. Sobre todo, seguir aprendiendo y escuchándolo, porque así uno va agarrando y adquiriendo más experiencias. Especially learning and listening to your ideas, because that way she can grow personally and get a lot more in her life. Así que tenga más invitados. Okay, porque no hay- Esa es más consecuente que aquella. Coach her, man, coach her for a second. Sure. No, pero Él- ya a él tiene le gustaría gente. La decirte, decisión aclarar más algo. consecuente de esta que la Biblia. Who has a job? Who has a job? ¿Quiénes tienen trabajo? What I recommend Lo que yo les recomiendo a todos is that you make as much money within cruises, es que ustedes hagan la mayor cantidad de dinero con cruises que puedan part-time, como part-time as you do with your job full-time. mientras continúan en su trabajo full-time. So, en otras palabras, no abandonen su trabajo No pueden por el abandonarlo, negocio. porque no Háganlo da. paralelo hasta que Claro. incluso genere tanto dinero como para tomar esa decisión. And so this is my wish for you. This is my So, prayer. este es mi deseo para usted. This is my sincere wish. Mi deseo sincero para usted. Why? Why? ¿Por qué? Why? El por qué es, Why? Yo no trabajo, yo tengo mi negocio, okay, no hace falta. Incluso so he doesn't work, he has his own business, okay, and he doesn't really need cruises to make his living, pero quiero prometerle a mi familia but he wants to promise his family y a mi equipo and his team que me voy a convertir en el primer board of director. que se va a convertir en el primer board director de Miami. But listen, if you said to your friends and family and your colleagues, Pero escúchame, si ustedes le dicen a sus amigos y a su familia y a sus colegas that I am making as much money or more money part-time que yo estoy haciendo tanto dinero o más dinero como part-time than I am with my job or business
full-time, que lo que estoy haciendo con mi trabajo o con mi negocio en tiempo completo. would you like to know what I'm doing? ¿Te gustaría saber lo que yo estoy haciendo? Sí or no? Sí o no. Yes. Okay. So this is why I say this. So this is my coaching for our team. So, la manera de poder enseñarle al equipo es esta. Eso es lo que él quería mostrarles. So, si ustedes pueden compartir con sus amigos que están haciendo tanto dinero o más dinero en part-time con inclusos, que lo que hacen con su negocio o trabajo en tiempo completo, tus amigos querían estar al lado de ustedes. So I don't want you to quit your job. So, él no quiere que tú dejes tu trabajo. Not yet. No todavía. No lo pueden. Make a base, get Es a strong locura. income. Haz un inco fuerte primero en incluses, Business cruises, but then keep your job. pero mantén tu trabajo. Ay, Yep. And so Ahí estoy 9 to con 5 is your job. So, de 9 a 5 es tu trabajo 5 to 9 is your business. y de 5 a 9 es tu negocio. Let me say it again, 9 to 5 is your job. So, de 9 a 5, no, 8 to 5 is your 8 job. to 5. So, de 8 a 5 va a ser tu trabajo, qué dolor. ¿ok? Y entonces de 5 a 9 vas a hacer tu negocio. But 5 to 9 is your fortune. Ahí, de 5 a 9 vas a crear tu fortuna. So this is how I created wealth. So, así es como yo creé o generé I dinero. had a job, Yo but tenía un trabajo, then I worked hard on me. pero trabajé duro, muy duro en mí. I worked harder on me than I did my job. Trabajé mucho más duro en mí que lo que trabajé para mi trabajo. Reading, studying, Estudiando, leyendo, starting businesses, empezando negocios, making mistakes, cometiendo errores, making failures, cometiendo errores y fracasos, learning what to do, what not to do. aprendiendo qué hacer y qué no hacer. And that's how I created wealth in my Y life. así fue como generé riquezas en mi vida. So that's my wish for you. Y ese es mi sincero deseo para usted. Bravo. Last one, anybody else? Last one? La última, ¿alguna otra persona más? Ok. Yo estoy comprometida conmigo misma en mi crecimiento personal. Okay, I make a compromise to myself on my personal growth. Okay. Yo había dicho 10 presentaciones por semana, pero como este mes voy a estar como marketing director antes de mi crucero que me gané gratis, Okay, super. tengo que hacer al menos 15 estas 2 semanas que me So I quedan. was saying that I was gonna do about 10 presentations per week. Okay? But because I want to try to reach to the marketing director pin I'm before. not gonna try, I'm gonna do it. Oh, she's not gonna try, she's gonna do it. Before she goes to the free cruise that she has, okay, she's gonna do 15 presentations per week. Can I coach her? Sure, ¿Él te puede dar un consejo? please. Okay. I say there's no such thing as a presentation. Él diría que no hay nada como una presentación, no hay nada como presentaciones. It's a what? It's a Share idea. It's a conversation. My idea. Es una conversación. Yeah. So, tú no vas a hacer una presentación, vas a crear una conversación. Did we have a conversation the last hour? Sí. Tuvimos una conversación en la última hora. Or did you feel like it was a presentation? ¿O ustedes sintieron que era una presentación? Yeah. No, era una conversación. So there are no presentations, Victoria. There's only connected conversations. So, no van a ser presentaciones, Victoria, vas a hacer conversaciones donde puedas conectar. Yeah. You have to talk to people. Tienes que hablar con las personas. And when I talk to you, do I look you in the eyes? Y cuando yo le hablo a usted, ¿lo mira usted a los ojos? Or do I look above your heads and ¿O lo miro por encima de su cabeza y miro para todos lados? wander around? Am I doing this? No. No. No, yo no hago eso. Your eyes are the window to your soul. Tus ojos son los espejos del alma. You have to let people to come into your Lo world. decimos nosotros. Tú tienes que dejar que las personas entren en tu mundo primero. They have to know the goodness that's in your heart. Tienen que saber primero cuáles son las cosas buenas en tu corazón And that will make you more successful. y eso te va a hacer mucho más productiva. A presentation is in the Cabeza, In the head. no en el corazón. conversation is in the La conversación está en tu corazón. yeah.
questions, we'll wrap it up. What did you learn in the last? Ok, quiero hacerle 3 preguntas para podernos ir. ¿Qué aprendieron hoy? What was the most important thing that you learned ¿Qué about fue lo inclusion más importante que aprendieron hoy? that you didn't know before? Que no sabían anteriormente. What will you take with you when you leave this evening? ¿Qué se llevan a casa esta noche después que se vayan? Vamos a compartir una idea de amor. We're going to share this love idea with everybody. The basis of, we were talking about this at the break. The La basis, base de lo que estábamos hablando hoy, the basis of all religions, las bases de todas las religiones, Catholic, Protestant, Baptist, Jewish, catolicismo, cristianismo, todas, the Bible, la Biblia, the Torah, la Torah, the Quran, del Corán, el Corán, is at least, well, it's the same. es la misma cosa. It's the same. You know what it is? ¿Saben qué es? Es amor. It's the same. We have to get back to that. We have to get back to that idea. The greatest expression of love is to give. Tenemos que regresar para atrás para esa idea, que la mejor expresión del amor es brindar, es dar. And so you have to add value. You always have to give more Y than entonces tienen que agregar valor. You have- Tienes siempre que dar más que lo que recibes. you have to give more than people expect. Mucho más de lo que las personas esperan. Yeah, you don't go to take, you go to give. He aprendido hoy de realmente de cómo controlar el miedo y de compartirlo, saber dónde está el miedo y dónde está el coraje. Sí, Porque lo todo más que- importante que se lleva esta noche, the most important thing that he takes home tonight is that you show him how to, where is fear leads and where love leads, and how to control it. Yeah, you control it. Lo que he hecho durante varios años So what he has done es for many tenerlo, years, controlarlo todo mental. he y no tried to dejado control bajar everything mentally, nada al corazón. and he gave very little to his heart. Yeah. Y So- ese ha sido uno de los mayores errores, So porque no this sabía has been one la of the biggest división mistakes I ever made. dónde está. Okay. Yo aprendí que incluso es la única compañía de network marketing donde el 100% de sus miembros y socios ganan dinero y que en cada dólar que pone un socio o un miembro se le agrega valor a su dinero. I hope you understand what George said. I started a little bit later on, but the most thing that he take home today is that in Cruises is that company where everybody make money and Que el 100% de sus miembros todos and ganan 100% of their members aggregate value Well, that's to That's others. save money, yeah. But here's the thing, last thing I'll say. My prayer, my wish, my dream is that you'll make lots of money. Okay, la última cosa que quiero agregar es que su creencia, todos sus pregarias van para que ustedes ganen la mayor cantidad de dinero posible. The reason I'm here is for you to disfruta, to enjoy life, to have a La good life. razón por la cual él está aquí A buena vida, a good es life. para que ustedes disfruten la vida y para que ustedes aprendan a vivir una buena vida. But I also know that even if that in cruises, if you don't make a lot of money, I feel very strong, I feel very confident, you would not have spent a lot of money, yeah? Pero también estoy aquí creyendo que si a lo mejor no ganaste mucho dinero en cruces, ¿ok? Has vivido una buena vida sin tener que gastar mucho dinero. So that's how I contribute. So esa es la manera en la que él contribuye That's how I contribute to you and to the world, is para that nosotros y para el mundo, is if you just go one vacation a year y que si mínimo tú te vas en una vacación al año and you still have cruise dollars left y over todavía tienes cruise dollar suficiente en la cartera for the next vacation, para la próxima vacación. this is a good life. Esto es una buena vida, esto es una hermosa vida. This is comfortable. Esto es, You don't have to have millions and millions of dollars. tú no tienes que tener miles y miles y miles de millones de dólares. You don't have to have thousands and thousands of dollars. Tú no tienes que tener miles de dólares. It sure helps, Ayuda, Yeah. pero no lo tienes que tener. right? But again, you can be comfortable. Pero lo que tienes que This tener es again, estar confortable. this again is what I'm most happy and most proud of. You don't have to buy products. Lo mejor que tienes es que tú no tienes que comprar productos. And if you make lots and lots of money, fantastic. Y That's si it. ganas mucho dinero, fantástico. And if you don't,
Y si no, I always ask, what's the worst case? This is the last question I'll ask. siempre pregunto, ¿cuál es el caso más malo? El peor escenario. I want to make sure you made a good business decision. What's the worst case for a member to become a member within Cruises? Worst case. So, ¿cuál es el caso más malo en convertirse en un miembro de Cruises? Se llama. I'll tell you worst case. Worst case is something happens within Cruises. So, lo más malo que pudiera ser es que algo pasara con Cruises. But this again, look me in the eyes. You have my Pero aquí promise. mismo, mírenme a los ojos, You have my promise. ustedes tienen mi promesa That I will do everything in my power. que yo voy a hacer cualquier cosa que esté en mi poder, Yeah, in my resources, en mis recursos, in my bank account, en su cuenta de banco, to make sure that Cruises is here for a very long time. para asegurarse que Cruises va a quedar aquí por mucho tiempo. We have to work together. Y que juntos podamos trabajar juntos We have to work together to make sure that we protect each other. para asegurarnos que nos protejamos juntos. But again, even if you don't make a lot of money, Pero nuevamente, aunque no ganara mucho, pero mucho dinero, I know that if you go on one vacation, 2 yo sé que vacations a mínimo year, yéndose en una sola vacación, this is a good life. esto va a ser una buena vida. Yeah. So worst case is you have to vacation. You So, have lo peor es que tienen que irse de vacaciones. And you know what? You may have to vacation with this crazy guy. Ya casi todos viajamos. Yeah. Okay. Thank you for your love. Thank you Varias. for your support. Muchas gracias. Muchas gracias. Michael, let's try to take a picture. Alcánzame aquí, Margarita. Cojo aquí. La foto la vamos a poner también en Facebook público. Todo el mundo va a De la compañía que se llama miciudadtv.com. Dale. No, yo no voy para allá. Dale. ¿Vamos todos? Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Estefanía, vamos todos. Go. Okay. Go, 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 go. ¿Se me puede sentar, por favor, que estamos tomando la foto? Ah, espérate, déjame ponerme de atrás. Hágale, Julio. A ver, don Felipe. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Perdón, un momento. Dime. Dime. Espera un momento. Un momentico, un momentico, un momentico. Whisky. Ok. ¡Bravo! ¡Champa! No, bájala, bájala, eso. Queremos que se vea más.
Felipe, bajante un Listo, vale. Gracias. Creo que está en el YouTube. Ese está por YouTube, directo. No dejaste nada de cogerse todas las fotos. ¿Ah, sí? Por ser alta tú te ves, pero eres chiquito, no se ve. No, le dije que para adelante. Finalizamos. Señores, en 5 minutos empezamos la presentación, ¿ok? 5 minutes.